Nosotros, hermanos, nos vamos a quedar aquí para seguir estudiando el tema que tiene que ver con la organización de la iglesia. Siempre, hermanos, ha existido la pregunta acerca de las juntas de varones o las reuniones de varones. Nosotros aquí, bueno, al menos desde que yo estoy, hermanos, pues ha habido reuniones de varones para ponernos de acuerdo y organizarnos en el trabajo que la congregación debe realizar. Creo que de una o de otra manera esto ha funcionado. Algunas veces funciona bien, otras no tan bien, a veces son algo positivo, a veces son algo negativo. Sin embargo, de una o de otra manera, las juntas de varones han funcionado. Ahora, hay algunas preguntas que surgen respecto a esto, hermanos. ¿Cómo debe de organizarse una congregación sin ancianos? Sabemos que bíblicamente hablando, todas las congregaciones, hermanos, de la iglesia del Señor, en el sentido estricto, deberían de tener ancianos. Sin embargo, esto no siempre sucede. En la Biblia nosotros encontramos que hay congregaciones que existieron sin ancianos, ¿sí? Por lo tanto, no podemos llegar al punto de decir de que una congregación que no tiene ancianos, pues es una congregación que no es parte de la iglesia del Señor. No podemos decir eso. Sin embargo, sí vale la pena que nos hagamos la pregunta: ¿cómo es que debe de organizarse una congregación que no tiene ancianos? Una pregunta que surge ¿es correcto que existan reuniones o juntas de varones? Muchas personas inclusive han discutido sobre este punto, si realmente esto es bíblico o no es bíblico, si es correcto, si es incorrecto, si realmente hacemos bien o no hacemos bien al tener reuniones de varones o juntas de varones para organizarnos. Muchas preguntas hay alrededor de eso. De hecho, la clase esta es con el propósito, hermanos, bueno, de que veamos qué es lo que Dios dice con respecto a este asunto de las juntas de varones. Ahora, ¿existe alguna otra forma de organizarse que no sea a través de una junta de varones cuando no hay ancianos en la iglesia? Bueno, es una buena pregunta. Si no hacemos juntas de varones, entonces ¿de qué otra manera pudiéramos organizarnos? Algunos dicen, bueno, es que debería de ser que toda la iglesia estuviera junta. El problema cuando es eso, hermanos, vamos a ir al punto de que las mujeres van a estar incluidas dentro de ese asunto y creo que se batallaría para respetar realmente la instrucción bíblica, que esto sí es 100% bíblico, de que la mujer no puede tener el liderazgo en la iglesia. Ese es el punto. Por lo cual, hermanos, es más seguro, más confiable, pues tener reuniones de varones en lugar de que sea toda la iglesia la que decida las cosas. Especialmente, hermanos, porque al menos en nuestra área, la mayoría de las congregaciones las mujeres son más que los hombres. Entonces hay un riesgo todavía mayor en eso. Así que ese es el punto que vamos a estar discutiendo aquí. ¿Qué ventajas y qué desventajas hay en tener juntas de varones? Eso es lo que vamos a platicar ahora. Ahora, ¿por qué ver este tema? Bueno, porque es parte del proceso que estamos teniendo de aprendizaje sobre el gobierno de la iglesia. Pensé que ya se iba a ir la luz otra vez, pero no, hermano, fue Marcos que la anduvo pagando allá. No es Marcos, sí es Marcos. Entonces, no se asusten. Vamos a ver estas dos cosas. Primero veamos lo bueno de las juntas de varones. ¿Qué hay de bueno en tener las juntas de varones? Bueno, lo primero es que las juntas de varones, hermanos, permiten que el liderazgo descanse en los varones. Eso es lo primero. ¿Qué dice la Escritura en 1 de Timoteo, capítulo 2, verso 11 hasta el 14? 1 de Timoteo 2, del 11 al 14. Vamos a ver qué dice, hermanos. Si alguien lo tiene, lo puede leer. Adán no fue engendrado, sino que la mujer siendo engendrada incurrió en transgresión. Engañada y engañado, no engendrada. Engañada incurrió
Hasta ahí nada más, ¿ok? Pablo está discutiendo aquí el asunto de la adoración, y señala dos cosas importantes ahí. Es 1 Timoteo 2, del 11 al 14. En primer lugar, en el verso 11 dice: la mujer aprenda en silencio, con toda sujeción. La palabra sujeción es una palabra, hermanos, que lo que indica es sumisión, es una actitud tranquila, una actitud sosegada, una actitud, hermanos, donde no trata de rebelarse, ¿ok? Luego dice, ¿por qué? Porque no permito, dice, a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio, ¿ok? ¿Qué es lo que Pablo dice que no le es permitido a la mujer, según este pasaje? Primero dice, enseñar. Y lo segundo, ejercer dominio sobre el hombre. La frase ejercer dominio, hermanos, indica liderazgo sobre el hombre, indica tener autoridad sobre el hombre. Así que tanto en la parte de la enseñanza como en la parte de dirigir los asuntos de la iglesia, la mujer está excluida de esto. Al menos es lo que Pablo dice aquí. Ahora, muchos han dicho, bueno, es que esto fue porque los judíos así eran, o porque el apóstol Pablo era alguien machista, o porque en ese tiempo la mujer la relegaban a segundo plano. Bueno, no tengo duda de que los judíos, hermanos, tenían esa costumbre. Tampoco tengo duda de que la mujer se le daba poco espacio en aquel tiempo. Sin embargo, no es esa la razón por la cual se dio este mandamiento. Y eso es lo primero que tenemos que considerar, que lo que Pablo escribió es un mandamiento. En 1 Corintios 14:37 dice el apóstol Pablo: sepa que todo lo que yo escribo son mandamientos del Señor. Así que esto es un mandamiento del Señor en primer lugar. Ya de entrada, no tendríamos ni siquiera que cuestionar esto porque es un mandamiento. Ya de entrada, simple y sencillamente es un mandamiento y se acabó, lo entiendamos o no lo entiendamos. Sin embargo, Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, fue más allá y dio las razones de Dios por las cuales Él no permite que la mujer ejerza un dominio sobre el hombre, ni enseñe. Vean ahora lo que dice el verso 13. ¿Qué dice el verso 13? La primera razón por la cual la mujer no puede enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, porque Adán fue creado primero, después Eva. Este pasaje, hermanos, lo que enseña es cuál es la razón por la cual Dios ha establecido esto. El hombre, el varón, fue creado primero y después fue creado Eva. ¿Sí? Por razón de creación, la mujer no puede enseñar ni tener el liderazgo sobre el hombre. El hombre fue creado primero. Eso es lo que dice Pablo aquí. Ahora, vamos un poquito más allá de esto. Pensemos en cuál fue la razón por la cual la mujer fue creada, según el libro del Génesis. Hermana Maritza, ¿para qué fue creada la mujer? Como ayuda idónea del varón. Para eso fue creada. Porque vio Dios que todo lo que había creado era bueno. Y entonces puso a Adán a realizar ciertos trabajos en el huerto del Edén, pero dice que en medio de todo aquello que Adán fue puesto a hacer y en medio de toda aquella creación que Dios había llevado a cabo, no se encontró ayuda idónea para el hombre. Y dijo Dios: no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Así que hizo caer en sueño profundo a Adán y tomó una de sus costillas y de una de sus costillas hizo a una mujer. ¿Sí? Y entonces la mujer vino a ser la parte que complementa al hombre, la parte que se convierte en la ayuda especial, la ayuda idónea, la ayuda adecuada que todo varón necesita. Tal vez, hermanos, en nuestra mente moderna, en nuestra mente influenciada, hermanos, por las costumbres modernas y por las ideas modernas de liberalismo y de liberalidad, a una mujer se le puede hacer difícil comprender esto, y inclusive a los varones también. Sin embargo,
Nosotros, hermanos, como cristianos, tenemos que tener la mente de Cristo, que es la mente de Dios, no la mente del mundo, no la mente de los pensadores modernos. No estoy diciendo que la mujer sea menos que el hombre, hermanos, no. No estoy diciendo que la mujer no tenga capacidad, tampoco estoy diciendo eso. Lo único que estamos diciendo aquí es que en razón del liderazgo en la iglesia, la mujer no puede ejercer dominio sobre el hombre. Bueno, eso es algo bueno que tienen las reuniones de varones, ¿ok? Permiten que el liderazgo descanse sobre los varones. Ahora, Pablo mencionó a otra razón aquí por la cual la mujer no puede tener ese liderazgo en la iglesia. ¿Cuál es la segunda razón? Vamos ahora al 14. Y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. Hermanos, desde el mismo jardín del Edén, es desde allí donde Dios decidió que la mujer no puede tener el liderazgo sobre el hombre. ¿Ok? Fíjense, la mujer siendo engañada, esto se refiere al momento en el Edén, cuando Satanás, personificado en la serpiente, engañó a la mujer, diciéndole que podía comer del árbol que Dios había mandado que no comieran. ¿Significa esto que Adán no fue engañado? No, Adán también fue engañado. ¿Sí? Los dos incurrieron en transgresión, los dos pecaron. Sin embargo, aquí Dios está poniendo a la mujer como la primera que hizo eso. ¿Sí? Así que Dios, hermanos, determinó esta como otra razón por la cual la mujer no puede tener el liderazgo en la iglesia. No es el tema que estamos tratando aquí, pero esto inclusive va hasta la familia también. ¿Sí? Porque el varón es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia. ¿Sí? Las razones son las mismas y el fundamento es el mismo. Por lo tanto, aquí, hermanos, cuando tenemos reuniones de varones, esto permite que este mandamiento de parte del Señor de que el liderazgo descanse en los varones de la iglesia se respeta. ¿Sí? Se cuida eso. Pero, hermanos, imagínense cuando en una congregación inclusive las mujeres están envueltas en este asunto de tomar las decisiones. Bueno, esto es ir más allá de lo que realmente la Escritura enseña. Bueno, esa es una parte buena de las reuniones de varones. Ahora, otro punto, hermanos, también. Las reuniones de varones son buenas si son usadas temporalmente. Si son usadas temporalmente. Fíjense, vamos primero a Hechos capítulo 14. Sí, vamos a Hechos 14, 21 al 23. Y le voy a pedir al hermano Miguel si puede leer eso. Hechos 14, del 21 al 23, hermano. Y después de anunciar el Evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, de Iconio y de Antioquía, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Y constituyeron ancianos en cada iglesia, y habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor en quien habían creído. Bueno, este es Pablo y Bernabé regresando del primer viaje misionero. Llegaron, hermanos, hasta Listra, hasta Derbe, y de ahí, hermanos, ya se regresaron. ¿Ok? Y cuando regresaron ellos, venían haciendo dos cosas. Por un lado, confirmando los ánimos de los discípulos. Y a través de esa confirmación los exhortaban a que, hermanos, entendieran que a través de muchas tribulaciones podían entrar en el reino de los cielos. También, hermanos, les animaron y les exhortaron a que permaneciesen en la fe. Pero otra cosa que hicieron fue que establecieron ancianos en cada iglesia. Bueno, lo primero que tenemos que pensar entonces es que el plan de Dios nunca fue que una iglesia o que una congregación permaneciera para siempre sin ancianos. Las congregaciones duraban un tiempo sin ancianos, pero luego los ancianos eran establecidos. Esto es lo que nos enseña Hechos capítulo 14, verso 21 al 23. Las ciudades que menciona aquí en el verso 21, Listra, Iconio y Antioquía, son las ciudades a las que previamente Pablo y Bernabé habían llegado y habían establecido la iglesia. Así que ahora van de regreso.
Y en ese regreso, entonces, establecieron ancianos en cada iglesia. Por lo tanto, las reuniones de varones son buenas, sí, son usadas temporalmente, si son usadas temporalmente, ¿ok? Ya no van a estar saliendo ahí las cosas, ¿verdad? Creo que está fallando ahí el proyector, pero usted escúcheme, ¿ok? Iconio, Antioquía y Listra, que mencionan aquí, tuvieron o existieron como congregaciones como San Bernabé, sin ancianos, pero por un tiempo. ¿Hayan usado ellos reuniones de varones para manejarse? No sabemos, la Biblia no lo dice, pero de alguna manera tuvieron que haber funcionado, de alguna manera tuvieron que haberse organizado, y de alguna manera esto tiene que haber sido respetando la enseñanza bíblica de que la mujer no ejerza dominio sobre el hombre. Ahora, ¿quiere otro ejemplo? Vamos a Hechos capítulo 11 y verso 30. Hechos 11:30. Y este se lo voy a pedir a Cristian. Lo cual en efecto hicieron, enviándolo a los ancianos por mano de Bernabé y de Saulo. Ok, esto es cuando la iglesia que estaba en Antioquía de Siria, sabiendo que vendría una gran hambre sobre las tierras de Judea, enviaron a estos dos con una ayuda para los hermanos de aquellos lugares. ¿Sí? Bueno, cuando llegaron allá, ¿a quién dice que ellos fueron, hermanos, a entregar esa ayuda? ¿Ok? Dice, el verso 29 dice que los discípulos, cada uno, conforme a lo que tenía, determinaron enviar socorro a los hermanos que habitan en Judea, lo cual efecto hicieron enviándolo, ¿a quién? A los ancianos. Hermanos, esta es la primera vez que aparece la figura de los ancianos, refiriéndose al gobierno de la iglesia, en el libro de los Hechos. ¿De dónde eran estos ancianos? ¿De qué ciudad, Cristian? De Antioquía. No. ¿De dónde eran, hermana Olga? De Judea, de Jerusalén. Ok, de Jerusalén. Y ahí eran esos ancianos. ¿Cuánto tiempo habrá transcurrido desde Hechos 2 hasta Hechos 11? Bueno, pues tal vez 10 años, 11 años, 12 años, tal vez. ¿Sí? Bueno, en este tiempo, Jerusalén en algún momento llegó a establecer ancianos. ¿Cuánto hayan durado sin ancianos? No lo sabemos, pero todavía en el capítulo 6 vemos que los apóstoles eran los que tenían la preeminencia ahí. Todavía ellos eran los que estaban al frente, hermanos. Ellos son los que mandaron a la iglesia a que escogieran varones de entre ellos para que sirvieran las mesas. Pero hay un momento en la vida de la iglesia de Jerusalén que esto cambió. Los ancianos entonces vinieron a formar parte del liderazgo de la iglesia. ¿Ok? Así que entonces las reuniones de varones pueden ser buenas si son usadas temporalmente. ¿Ok? Si una congregación no decide organizarse con reunión de varones para siempre. ¿Ok? Ahora veamos otra cosa. Las reuniones de varones también son buenas si estas las usamos, hermanos, para entrenar hombres para la organización bíblica. ¿Ok? Vean lo que dice 2 de Timoteo capítulo 2 y versículo 2. 2 de Timoteo 2:2. Este se lo va a encargar a Esmeralda. Ok, Pablo está hablando con Timoteo, hermanos, y le dice que él debe de encargar a hombres fieles que sean, ¿qué? Idóneos. ¿Para qué? Para enseñar también a otros. Bueno, en ese pasaje, el contexto nos indica que Pablo estaba hablándole a Timoteo respecto a que él debería de encargarse de enseñarle a otros cómo enseñar, pero que debería de encargar en esto a aquellos que fueran idóneos. Es decir, Dios desea que aquellos que llevan a cabo su obra, cualquier cosa que sea dentro de la iglesia del Señor, sean idóneos.
¿Ok? Bueno, en la iglesia, hermanos, nosotros debemos de preocuparnos por enseñar a otros para que lleguen a ser idóneos, para que ellos enseñen también a otros. Cuando uno tiene tiempo en la predicación, hermano, y uno puede ver a algunos hermanos que van avanzando en el asunto de la predicación, y si uno influyó un poco en ellos, uno se siente contento, porque sabes que estás cumpliendo con esto que el Señor mandó. Preparar a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Bueno, apliquemos esto, hermanos, ahora al asunto de los ancianos. Hay dos áreas fundamentales en las que los ancianos se entrenan, ¿ok? La primera área es la casa. La casa, esa es la primera área, hermanos. Aquel que llega a ser anciano de la iglesia, hermanos, su primer campo de batalla para entrenarse, su primer campo de entrenamiento es la casa misma. ¿Por qué? Porque se requiere que aquel que quiere ser obispo de la iglesia, es decir, anciano de la iglesia, es decir, pastor de la iglesia, tiene que gobernar bien su propia casa. Pablo dijo en 1 Timoteo 3, cuando habla de los requisitos de los ancianos, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Así que el primer campo de entrenamiento, pues es la casa del hombre, ¿ok? Pero el segundo campo de entrenamiento es la iglesia, porque como hemos dicho antes, la iglesia no va a elegir a fulano de tal para que sea su anciano y a partir de ahí el hermano va a empezar a realizar las funciones que hace un anciano. No, más bien la iglesia, hermano, elige a aquellos que ya están haciendo esta función para que vengan a ser oficialmente sus pastores, sus ancianos, sus obispos. ¿Sí? Por lo tanto, el campo de entrenamiento, además de la casa, es la iglesia. Si usted anhela ser anciano de la iglesia, usted tiene que empezar a entrenarse también en la iglesia. Bueno, las reuniones de varones son un buen medio también para entrenar a aquellos hermanos que quieren ser ancianos de la iglesia, especialmente entrenarlos en aquellas cosas que tienen que ver con la toma de decisiones. ¿Ok? Fíjense, cuando hay reuniones de varones, ahí en ellas los varones aprenden a tomar las decisiones correctas. ¿Por qué? Porque allí es donde donde llegan, vamos a decirlo así, las ideas, los pensamientos de los hermanos de más experiencia. Y ahí es donde los jóvenes como Paco, como Cristian, como Jonathan, de ahí es donde los hermanos inclusive que están recién convertidos pueden estar y pueden ver qué es lo que los hermanos más viejos, con el debido uso de la palabra, hermanos, hacen para tomar las decisiones. Así que cuando se tienen reuniones de varones, esto le permite a los hermanos más jóvenes y a los hermanos recién convertidos entrenarse en ese asunto de la toma de decisiones. Ahí, hermanos, es donde se aprende a dar prioridad a lo espiritual por encima de lo material. Porque aquel hermano que llega ahí a esas juntas de varones se va a dar cuenta que los hermanos de más experiencia le van a poner más atención a lo espiritual por encima de lo material. ¿Sí? Ahí, hermanos, es donde se desarrollan los estilos de liderazgo o el estilo de liderazgo bíblico. El estilo de liderazgo bíblico que está basado en el servicio a la hermandad. ¿Sí? Ese es el verdadero estilo de liderazgo que Dios desea. Un liderazgo que está basado no en decir yo soy el que mando, o yo soy el jefe, o yo soy el que tengo la autoridad, sino más bien el liderazgo bíblico es el que está basado en el servicio. Cuando se hacen reuniones de varones, esto es una oportunidad para que el liderazgo bíblico basado en el servicio pueda ser aprendido por la hermandad. También es en las reuniones de varones, hermanos, donde se desarrolla un estilo de liderazgo bíblico que consiste también no solo en el servicio a la hermandad, sino en buscar el bienestar de la iglesia siempre y no el bienestar personal. ¿Sí?
Siempre, hermanos, eso es lo que se debe resaltar en una reunión de varones. Estamos reunidos para tomar decisiones. Esas decisiones tienen que ser decisiones correctas. Las decisiones correctas, hermanos, que se toman en la iglesia, ponen en primer orden lo espiritual, el servir a Dios, ponen en primer orden el bienestar de la iglesia por encima del bienestar personal. Ahí, hermanos, es donde los varones se van a entrenar. Por eso decimos que las reuniones de varones son buenas si son usadas para entrenar hombres para la organización bíblica, especialmente para entrenarlos en el asunto de tomar decisiones correctas, en el asunto de desarrollar un liderazgo de servicio y de bienestar espiritual para la iglesia. Algo más también, hermanos, que podemos ver, es que las reuniones de varones son buenas si se toma en cuenta la opinión de la iglesia. No va a funcionar nunca, hermanos, las reuniones de varones, si en ellas nunca se considera la opinión de toda la iglesia. Y aquí es donde entran las mujeres, hermano. Cuando Dios dijo que la mujer no puede ejercer el liderazgo, no dijo que la opinión de la mujer no cuenta. No dijo que las mujeres no pudieran tener ideas buenas para el desarrollo de la obra. No dijo que las mujeres no sirvieran para la obra. No dijo eso. Simplemente Dios puso el liderazgo de la iglesia en el varón, pero el varón tiene que ser lo suficientemente sabio para considerar la opinión de las mujeres. Así que las reuniones de varones también son buenas, siempre y cuando se tome en cuenta la opinión de toda la iglesia, y esto incluye, hermanos, a las mujeres. Aun cuando ellas no pueden tener el liderazgo, su opinión debe ser considerada, porque son parte del mismo cuerpo de Cristo. Así que los varones deben de considerar qué las mujeres de la iglesia piensan cuando se toman decisiones. Y habrá áreas, hermanos, en que su opinión es fundamental. Por ejemplo, no podremos tomar una decisión acertada respecto a las clases de los niños si no consideramos lo que las hermanas, que son las que están directamente involucradas, piensan. No podemos tomar una decisión como varones y decir, bueno, de ahora en adelante solamente va a haber una clase de niños, todos juntos, desde primero hasta sexto. ¿Qué pensaría la hermana Rebeca si hacemos eso, hermana? ¿Qué pensaría usted, hermana? Dígalo. ¿Ok? Pero si nosotros no consideramos, a lo mejor para nosotros como hombres decimos, no hombre, pues sí, que es lo mismo, hombre, son huerquillos, ¿verdad? Porque lo vemos nosotros desde el punto de vista de varones, y especialmente porque nunca nos subimos a dar una clase a los niños, pero las que están directamente involucradas son ellas. Eso es por poner un ejemplo, hermanos, de cómo la iglesia, o los varones, tienen que ser sabios en considerar la opinión de las hermanas. Lo mismo sucede, por ejemplo, cuando hacemos convivios, ¿sí? Incidentalmente, hermanos, estoy pensando de que hagamos un mes en que los varones nos encarguemos del convivio, hermanos. Creo que estaría bien, hermanos. Porque no es justo que todo el año las hermanas sean las que tengan que hacer esto. ¿Qué les parece si un mes nos encargamos nosotros del convivio? Desde todo a todo. Que las hermanas hagan lo que tú haces, nomás esperas y ya ni fila haces, esperas que tu esposa te traiga el plato, ¿verdad? Valdría la pena hacer eso, pero bueno, eso es otra cosa. Pero hermanos, en los asuntos de los convivios, por ejemplo, también. En los asuntos de las clases de verano que hacemos para los niños también, ¿sí? Y en muchas otras cosas, hermanos, también. A veces nosotros ni nos metemos a la cocina, incidentalmente también, hermanos. Van 2 veces que la hermana Silvia me dice, y se me ha olvidado a mí, y a lo mejor ustedes, hermanos, que se quedan aquí los domingos en la tarde lo han notado, huele mucho a gas allá dentro de la cocina, hermanos. ¿Sí? Hay que checar. Mínimo, hermanos, hay que responsabilizarnos de al menos cerrar el tanque de gas, hermanos, si no lo estamos usando, ¿ok? Porque eso es una bomba de tiempo. Deje usted que se fugue más gas y que se acumule el gas, ahí le encargo. Así que tengamos cuidado con eso. Pero si nosotros como varones nunca nos metemos ahí, pues las hermanas son las que se meten más tiempo. Hay que considerar, hermanos, su opinión. Los varones entonces deben considerar todas estas opiniones. También le puedo decir, hermano, que no solamente estamos hablando de las opiniones de las mujeres, también las opiniones de los jóvenes, ¿sí? A veces los jóvenes son a los que menos consideramos.
Y a veces nosotros, hermanos, decimos, bueno, es que a veces los jóvenes están muy apagados, pero ¿qué tanta culpa realmente tenemos nosotros en eso? Puede ser, porque a lo mejor nosotros mismos nunca les consideramos, nunca tomamos en cuenta sus opiniones, ¿sí? Así que también eso, hermanos, se incluye dentro de que las reuniones de varones son buenas si se toma en cuenta la opinión de toda la iglesia. Y una más, también las reuniones de varones son buenas si las decisiones trascendentales las toman hermanos maduros. Fíjense, hermanos. A veces las reuniones de varones se convierten simplemente en una pantalla donde el predicador, ¿sí? Donde el predicador, y por eso estoy haciéndole así, hermano, porque yo estoy incluido dentro de eso, impone su voluntad, ¿sí? No tengo duda, hermanos, de que cuando, y creo en eso, de que cuando una congregación empieza, el predicador debe ser el que tome todas las decisiones, porque la mayoría de los hermanos son inmaduros, no van a saber cómo manejar las situaciones. Pero la experiencia nos dice que cuando una congregación empieza a crecer, los hermanos también empiezan a crecer en conocimiento, en sabiduría, en experiencia, y llega el momento en que el varón y el predicador están al mismo nivel. El predicador ya no puede tomar las decisiones solo, ya no puede. Porque si lo hace, aquellos que ya están maduros se van a dar cuenta que eso no está correcto, y empieza a crearse en los climas de conflicto y de dificultades. ¿Vale? Ya no debe, ya no puede y más no debe. Así es. En primer lugar, no debe, y en segundo lugar, no va a poder con todo. Necesita ayuda para tomar las decisiones y para llevar a cabo la obra. Por lo tanto, hermanos, sin embargo, aunque esto es así, sin embargo, hermanos, las decisiones de la iglesia es preferible que sean tomadas por hermanos maduros, ¿sí? Nosotros aquí, por ejemplo, en las reuniones de varones, acostumbramos que cuando se somete algo a consideración para tomar una decisión, decimos, bueno, ¿quiénes están de acuerdo en esto? ¿Sí? Generalmente no batallamos mucho, en razón de que haya diferentes modos de pensar, no batallamos mucho en eso. Sin embargo, imagínense que de repente, hermanos, se sometiera algo a votación y que si somos a lo mejor 20 o 30 varones, 16 dicen que sí y 14 que no. Y aquellos 16 dijeron que sí, en medio de ellos están los hermanos recién convertidos, hermanos que tienen muy poca experiencia. Bueno, vamos a decidir algo basado en la opinión de alguien que no tiene experiencia. Y sin embargo, en aquellos 14 estaban los hermanos de más experiencia. ¿Qué debería de tener más peso en una decisión, hermano? Los que tienen más experiencia. Así es en la iglesia, hermano, igual. ¿Por qué razón, hermanos, Dios estableció el gobierno de ancianos? ¿Y por qué se usa el término anciano? Por la experiencia, por el conocimiento que esas personas llegan a tener. Imagínense que de repente se estuviera aquí tomando la decisión, no sé, vamos a pensar en algo así. De ir, hermanos, y evangelizar a la ferrocarrilera, ¿sí? Hicimos, hermanos, ¿quién está de acuerdo en ir a evangelizar a la ferrocarrilera? Y los hermanos maduros son los que son los 14 y los que dicen que sí. Y los hermanos inmaduros son los 16 que dijeron que no. Bueno, ¿qué es lo que realmente se debería de haber decidido? Claro que habría que pensar cuáles son las razones y los motivos y todo lo que hay atrás. Pero vamos a pensar que son motivos adecuados y hay una buena razón para ir a evangelizar a la ferrocarrilera. Entonces ya se decidió que no, porque los hermanos inmaduros pensaron que no era adecuado. Bueno, entonces por eso a esto me refiero cuando digo que las reuniones de varones son buenas si las decisiones trascendentales, las que tienen que ver, hermanos, con la buena marcha de la iglesia, con la prosperidad espiritual de la iglesia, con el desarrollo espiritual del pueblo de Dios, las toman hermanos maduros. Y lo último que le quiero decir también respecto a esto,
son buenas si los acuerdos se comunican a la congregación en general, porque de nada sirve que tomemos decisiones y no se lo comuniquemos a la congregación. La iglesia debe de estar enterada. La iglesia debe de estar enterada, las mujeres deben estar enterados, los jóvenes deben estar enterados acerca de las decisiones que toman los varones. ¿Por qué? Porque sus decisiones involucran a toda la iglesia, no solamente a ellos. Así que esos, hermanos, son las cosas que quise poner aquí, que tiene que ver, hermanos, con las reuniones de varones, las ventajas de las reuniones de varones. Pero ahora vamos a ver lo malo de las juntas de varones, hermanos. Ahora vamos a ver lo malo de eso. ¿Ok? Lo primerito, hermanos, y que no debemos dejar pasar: no hay una base bíblica para tener reuniones de varones. ¿Ok? Bueno, por lo que dijimos al principio, las reuniones de varones permiten que se respete el mandamiento de que la mujer no ejerza dominio sobre el hombre. Por eso. Pero una base bíblica no hay. O sea, no tenemos un ejemplo bíblico donde la iglesia se haya organizado de esta manera, teniendo juntas de varones. No lo hay. ¿Sí? Tal vez algunos de ustedes me van a crucificar por esto, ¿verdad? Y a lo mejor hasta saliendo me van a querer apedrear. Pero esto es cierto. No tenemos una base bíblica para tener reuniones de varones. Se contradice, ¿no? No, es que no me estoy contradiciendo, hermano. O sea, lo que sale ahí, ¿o no? No, hermano, porque en la primera, déjenme regresarme a la primera, ¿ok? Lo bueno de las juntas de varones. ¿Qué es lo primero bueno? Entonces, se hace por una causa buena, por un fin, para conseguir un fin. Así es, Eso así es. Entonces, permiten que el liderazgo de la iglesia descanse en los varones. Vamos a pensar que no hacemos reuniones de varones y vamos a tomar decisiones. ¿Cómo las vamos a tomar? ¿Cómo lo vamos a tomar? Tomando en cuenta este principio o este mandamiento. ¿Sí? Bueno, sin embargo, por eso decimos, esto es lo malo. No hay realmente una base bíblica de que había reuniones de varones en la iglesia del primer siglo. Entonces, si no hay una base bíblica, entonces ¿qué tenemos que hacer? ¿Cuál es lo bíblico? ¿Cuál es lo bíblico? Entonces, para organizarnos, hermano Miguel, ¿cuál es lo bíblico? Si no hay junta de varones, entonces ¿cómo lo vamos a hacer para hacer lo que es bíblico? Tener ancianos. Ese es el punto, hermano. Ese es de lo que quiero que se dé cuenta. Por eso quiero llevarlo a este punto aquí, para que nos demos cuenta que esto es lo deficiente que dice Pablo. Ok, se respeta el liderazgo del varón, pero bíblicamente, hermanos, no tenemos una base para hacer eso. La base que tenemos es que tengamos ancianos, por lo tanto hay que trabajar en tener ancianos. Primero, hermano Miguel, y luego Erika. En la antigüedad, cuando se tomaban decisiones en el pueblo de Israel, se juntaban a los varones, a Los ancianos del pueblo. Ya vimos una clase sobre esto, ¿verdad? Pues eso es una base bíblica para que una organización una decisión sea tomada correctamente, pues debe de haber una organización en la iglesia. Así es, definitivamente. Ruth, cuando Boaz tomó a Ruth, él convocó a 10 varones ancianos. A los ancianos para que del pueblo. estuvieran como testigos de lo que él iba a hacer. Así es. Erika. ¿Sí? Ese es el punto, hermanos. Ese es el punto. ¿Necesitamos o no los ancianos, hermanos? Amén, hermanos. Necesitamos los ancianos. ¿Sí? Por eso es que Pablo le dijo, por esta causa te dejé en Creta, para que corrijas lo deficiente. Estamos deficientes a tener reuniones de varones, hermanos. Sí, ok, estamos respetando el principio bíblico que Dios ha establecido para el liderazgo de la iglesia. Pero reuniones de varones no son bíblicas, hermanos. ¿Van? Que a lo mejor probablemente lo deficiente era eso, que tenían reuniones de varones. Así es, probablemente. O sea, no tenían una manera de organizarse, vamos a verlo así. Estaban desorganizados. ¿Ok? Ahora, son malas cuando las decisiones son afectadas por hermanos inmaduros. ¿Ok? Como el caso que decíamos ahorita. Pero mire, por ejemplo, lo que dice 3 de Juan, verso 9. 3 de Juan, verso 9. Ahí habla de un personaje.
Esto se lo voy a encargar a 3 Juan verso 9. Hermana Migdalia. Yo he escrito a la iglesia, pero yo creo que al cual les gusta tener el primer lugar entre ellos, no nos recibe. Ok. ¿Quién haya sido Diótrefes? Pues no sabemos. ¿Cuál era el problema de Diótrefes? Quería tener el primer lugar entre los hermanos. ¿Era inmaduro? Sí. Sí. Porque lo primero que tenemos que pensar es que la Escritura nos enseña, ¿sí?, que debemos de considerar a los demás como superiores a nosotros mismos, por principio de cuentas. Pero este es un ejemplo de cómo dentro de las congregaciones de repente va a haber hermanos que van a querer tener el primer lugar, ser ellos, ¿sí? Bueno, cuando hay reuniones de varones, es posible que ahí, hermanos, haya hermanos como Diótrefes, que estén ahí para querer tener el primer lugar, ¿sí? No sucede aquí, hermanos, pero me ha tocado estar en congregaciones donde había hermanos que nunca se reunían, pero cuando había reunión de varones, ahí estaban. ¿Por qué? Porque querían tener el primer lugar. Querían que la opinión de ellos fuera considerada, pero si ni siquiera se reunían. Bueno, puede pasar esto. Así que cuando hay reuniones de varones, las decisiones pueden ser afectadas por hermanos inmaduros, puesto que no sería muy adecuado que dijéramos, bueno, vamos a tener reuniones de varones, pero solamente fulano, sutano y mangano van a estar en esa reunión. No sería lo más adecuado. Alguien pudiera sentirse como relegado, ¿sí? Y además, no podríamos aprovechar las reuniones de varones para entrenar a los hermanos inmaduros. Por lo tanto, hermanos, son malas cuando las decisiones son tomadas por hermanos que están inmaduros. ¿Qué dice Hebreos 5:14? Hebreos 5:14. El alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen sentidos ejercitados en el conocimiento del bien y del mal. Hebreos 5:14, ¿verdad? Está hablando de los hermanos maduros. ¿Quiénes son los hermanos maduros? Dice los que por ¿la qué? Ok. Tienen que ejercitados, ¿qué? ¿En qué? En el discernimiento del bien y del mal. ¿Ok? Bueno, cuando se hacen reuniones de varones, pues sabemos de todo tipo de hermanos. Y estas pueden ser afectadas, las decisiones que se tomen ahí, por los hermanos que están inmaduros. Dios desea que la iglesia vaya bien y que sea dirigida por hermanos que sean fieles e idóneos. Otro asunto también es que las reuniones de varones son malas cuando no consideran el sentir de la congregación en general. Los varones, hermanos, tenderemos a no considerar lo que las mujeres piensan, tenderemos a no considerar lo que los jóvenes piensan. A veces, hermanos, predomina la opinión de uno solo en la junta. Si no consideramos todas las decisiones, a todos en las decisiones, las reuniones de varones no van a ser adecuadas, ¿ok? Por lo tanto, este es otro defecto que tienen las reuniones de varones. Puede ser que no consideremos el sentir de la congregación en general. Puede ser que la opinión de uno solo sea la que prevalezca siempre. Puede ser que los demás que están ahí no expresen sus ideas, sus opiniones por el impacto tan fuerte, a veces natural, o el liderazgo tan fuerte, a veces natural, que las personas pueden llegar a tener. Así que en eso también es cuando las reuniones de varones son malas, o es otra de las desventajas. Y también, hermanos, son malas cuando las decisiones no se toman por consenso, ¿ok? Mire lo que dice Juan 17:21. Juan 17:21. Ahorita vamos a ver qué significa la palabra consenso. Cristian, Juan 17:21. Para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Ok, bueno, ¿de qué habla ese pasaje?
¿De la unidad de quién? De la iglesia, ¿verdad? De los discípulos en primer lugar y también de nosotros como iglesia. Bueno, cuando hay reuniones de varones, hermanos, lo sano es que las decisiones se tomen por consenso. ¿Qué significa la palabra consenso, hermanos? Significa que todos estén de acuerdo. Significa que aunque haya diferencias de opiniones, todo el mundo lleguemos a un punto donde nos damos cuenta que lo más adecuado es hacer esto. ¿Sí? A veces, sin embargo, hermanos, la votación está dividida. Y lo que decíamos ahorita, pensemos en una decisión donde el 49% no esté de acuerdo y el 51% está de acuerdo. Bueno, si no aprendemos a tener unidad, ya que las decisiones que tomemos las debemos apoyar, aunque no haya sido la idea que yo tenía, jamás estaremos tomando realmente decisiones por consenso. Pero lo más triste es que jamás estaremos contribuyendo a la unidad que Cristo quiere que tengamos. ¿Sí? Bueno, esto es un asunto deficiente de las reuniones de varones. Que podamos, hermanos, llegar al punto de tomar decisiones no por consenso, sino, hermanos, por votación. No estoy diciendo que no votemos, sino lo que estoy diciendo es que nos quedemos solamente en la votación, sin querer, hermanos, o sin poder convencer a los que opinan de manera diferente de por qué la otra situación es la correcta. ¿Sí? Debemos llegar a ese punto. Es decir, si se opina, por ejemplo, que este edificio, vamos a pintar el edificio por dentro. Voy a poner un ejemplo muy sencillo, hermanos. Y decimos, uno dice, bueno, nosotros queremos pintarlo de blanco. Y otros dicen, no, nosotros de negro. Bien radicales y opuestas, ¿no? Uno blanco y otro negro. Y 49% dice que negro. Y el 51% dice que blanco. O sea, lo malo de las reuniones de varones es que a veces nos quedamos hasta ahí, ok, ya ganamos nosotros y ya se hace esto. Especialmente cuando la opinión ha estado muy dividida, hermanos. Debemos de llegar al punto de convencer a aquellos que opinaron diferente. ¿Cómo? Con los argumentos válidos, bíblicamente hablando. Para que ellos también se den cuenta y que digan, oye, hermano, ¿saben qué, hermano? Okay, ¿por qué queremos de blanco? Pues que el blanco da más luz. ¿Te imaginas cómo vamos a estar ahí? ¿Te imaginas si se va la luz como el domingo pasado? Pues menos vamos a ver. ¿Sí? Bueno, cosas como esas. A lo mejor algunos habrá que se van a convencer y van a decir, sí es cierto, el hermano tiene razón. ¿Sí? Bueno, ahí se empieza a dar a lo que se llama consenso. Pero a veces, hermanos, en las reuniones de varones no llegamos a ese consenso. Es decir, no todos realmente están en el punto de estar de acuerdo con lo que se va a hacer. Sin embargo, hermanos, lo que el Señor quiere es que nosotros guardemos la unidad. Y como yo les he dicho anteriormente, como cristianos estamos obligados a que si se hace o se decide hacer algo en lo que yo no estoy de acuerdo, o que yo no opiné, al final de cuentas yo voy a apoyar lo que se decidió, porque esa es la manera en la que yo voy a responder positivamente a la unidad por la cual el Señor oró. Yo no puedo aferrarme y amarrarme, al menos que sea un asunto doctrinal, ¿verdad?, a no apoyar algo que ya la mayoría lo decidió hacer así, aunque haya sido diferente a lo que yo pensé. ¿Sí? Y por último, hermanos, también las reuniones de varones pueden ser malas cuando, y esto es lo más importante, hermanos, cuando son para siempre y no se planea establecer la organización bíblica. Hermanos, no queremos tener reuniones de varones aquí para siempre. ¿Ok? Por 14 años, tal vez, más o menos, se han tenido reuniones de varones. Pero no debe ser para siempre, hermanos. ¿Ha funcionado? Algunas veces sí, otras veces no. A veces a medias. Pero tomen en cuenta que todo esto que hemos dicho aquí es lo que pasa. Todo esto que hemos dicho aquí es lo que pasa en reuniones de varones. Y tiene sus ventajas y tiene sus desventajas. ¿Sí? Creo que a lo mejor el principal punto por el cual han sido buenas es porque se ha respetado el asunto de que los varones, o el mandamiento de que los varones tengan el liderazgo. ¿Sí?
¿Que ha funcionado para llevar a cabo la obra? Sí, sí ha funcionado. ¿Que ha funcionado para que nos organicemos de alguna manera? También ha funcionado. Sin embargo, ¿son malas las reuniones de varones? Sí, son hechas para siempre. Porque lo que la Escritura nos manda es a que establezcamos ancianos en la iglesia. Así que, en conclusión, las juntas de varones son una buena herramienta para tomar decisiones siempre y cuando no perdamos de vista su carácter temporal. Las juntas de varones, esto es lo que quiero que piensen, las juntas de varones no podrán reemplazar al modelo del Espíritu Santo para el gobierno de la iglesia. ¿Y cuál es el modelo del Espíritu Santo para el gobierno de la iglesia, Jonathan? ¿Cuál es el modelo del Espíritu Santo para el gobierno de la iglesia, Jonathan? ¿Y cuál es ese modelo? ¿Cuál es ese ejemplo bíblico? Establecer ancianos, hermanos. Establecer ancianos. ¿Okay? Solo este modelo, hermanos, es el que realmente va a llevar a la iglesia a su verdadera edificación y a su verdadera madurez. ¿Ok? Así que estos son lo bueno y lo malo de las reuniones de varones. ¿Ok? ¿Alguna otra pregunta hasta aquí, hermanos? ¿Ok? Bueno, si no hay preguntas, hermanos, quiero que se quede con este último punto que vimos aquí. Las juntas de varones jamás podrán reemplazar al modelo de organización bíblica de ancianos y diáconos. Jamás lo podrán hacer. Y jamás podrán llevar a la iglesia a la edificación y al desarrollo espiritual que el Señor quiere de ella. Pues Dios les bendiga, hermanos. Dios les bendiga. Y esto es la clase. Aquí terminamos.